Hablar de COVID es hablar de amor, hablar de unión, hablar de compasión y empatía. Mi nombre es Freddy Nájera y a través de este video y documental voy a guiarte de la mano escuchando historias de personas reales motocicletas que vivieron este trágico evento. Hablar de COVID es formar parte de la historia, una historia que nos tomó por sorpresa a muchos, que nos encontró desarmados ante un enemigo totalmente desconocido. Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha registrado varias epidemias y pandemias a nivel mundial. En pleno siglo XXI nos tocó vivir una de las más peligrosas, que es el COVID-19. Decimos que es muy peligrosa porque no sabíamos absolutamente nada de este organismo, que aparte de ser muy complejo, también tenía un alto grado de propagación. Y el tratamiento también ha sido muy complejo en sus diferentes fases de historia natural, al igual que nos vimos desabastecidos de lo que fue los recursos médicos para hacerle frente a esta enfermedad. Bueno, pues la verdad que esta pandemia en general, no solo para nosotros los médicos, fue algo que no teníamos las herramientas necesarias o la información necesaria para poder enfrentarla. Había mucha desinformación en el ámbito médico en cuanto a los manejos, a los medicamentos, el miedo también que existía de parte de nosotros en pensar quién iba a ser el primer médico que tuviera un caso en la ciudad. Pasando los días íbamos viendo más pacientes con enfermedades respiratorias. Había mucha desinformación, no sabíamos exactamente qué medicamentos podíamos utilizar, qué medicamentos eran los adecuados o cuáles no podíamos implementar acerca de esta pandemia. Se hablaba mucho de algunos, se decía que estos sí, se decían que otros no, y bueno, era un relajo completamente esto, hasta que por fin se hizo los lineamientos mexicanos, en los cuales ahorita estamos establecidos, siempre y cuando el paciente cumpla con las características de definiciones operacionales dentro del rubro médico. Al inicio de esta pandemia, no teníamos la información. Sabíamos que venía de China, de una provincia de China, de Wuhan se llama, a finales del año 2019. Ya hasta enero fue que se dio a conocer de manera oficial por las autoridades nacionales e internacionales del inicio de la pandemia, y se fue expandiendo poco a poco de los países asiáticos, europeos, hasta llegar aquí a los países americanos. Y bueno, el primer caso en México fue como el que nos alarmó en cuestión de que no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo enfrentarla, no teníamos los recursos materiales ni recursos humanos para poder enfrentar esta pandemia. Y nos fuimos aprendiendo de la mano de este virus, porque hay que decirlo de esta manera, aprendimos juntos, tanto él aprendió a vivir con nosotros y nosotros aprendimos a vivir con él, y así es como hemos ido enfrentando esta pandemia a lo largo de estos años. Ya casi llegamos a los 2 años de esta situación de salud a nivel mundial. En un principio sí fue bastante fuerte el inicio de la pandemia, muchísimo miedo como médico y también como persona, como ser humano, sobre todo por el miedo de se fuera a enfermar mi familia, mis conocidos, amigos. También como médico, el estar en primer contacto con la enfermedad fue algo realmente muy estresante a nivel mental, a nivel personal. Tengo que mencionar que fueron situaciones demasiado complejas. ¿Por qué? Porque era una enfermedad nueva, no sabíamos cómo manejar la enfermedad, no sabíamos cómo abordarla, los cuadros con los que los pacientes iban a llegar. La información iba saliendo todos los días, cada semana iba saliendo nueva información aquí en México, información en Estados Unidos, Europa, toda Latinoamérica, y había información que a veces contrastaba. Entonces teníamos una problemática como tal para poder abordar y detectar oportunamente la enfermedad. De igual manera, el encierro afectó muchísimamente a las personas, no solamente en el aspecto económico, que fue donde se sintió el golpe, sino también en el aspecto psicológico, en el aspecto emocional. Muchas familias perdieron empleos, perdieron familiares, los cuales simplemente no son una estadística, son seres humanos, son historias de vida, historias que se perdieron a lo largo de estos 2 años. Entonces, como médicos no solamente abordamos el aspecto de la enfermedad, sino también el aspecto mental, psicológico, social de todo el entorno que involucraba la infección de COVID, en este caso en nuestra ciudadanía. Fue muy impactante
porque como bien sabemos, en nuestro estado, sobre todo en nuestro municipio, los sistemas de salud no se dan abasto con nuestra población en un aspecto prepandemia. En aspecto de la pandemia hubo una sobresaturación hospitalaria, los consultorios estaban rebasados de pacientes de COVID. Cuando hablamos de pandemia, estamos hablando de crisis familiar, emocional, social, personal, de pareja. Y es un tema que se ha tocado muy poco. El tema es acerca de la salud mental en la pandemia. ¿Qué nos sucedió a los que vivimos en persona esta enfermedad? ¿Qué pensamientos teníamos? ¿Pensamientos de vida, pensamientos de esperanza, pensamientos de prosperidad? ¿O era una situación de desesperanza, de miedo, incluso de vergüenza, de angustia? ¿Qué pasó también con aquellas personas que tuvieron algún familiar que falleció y que no pudieron despedirse? Que vieron simplemente cómo lo entregaron al hospital y ya no volvieron a verlo, ¿no? Que se los tuvieron que entregar quizás en una urna o solamente recibir la noticia que había fallecido. ¿Cómo sobrellevaron este dolor? Actualmente, ¿cómo lo están llevando? ¿Y qué pasa con aquellas personas que supieron que había una pandemia, que había una enfermedad que estaba asesinando a miles, a millones de personas y no se interesaron? Que decían que a ellos no les iba a pasar, que no les importaba si fallecía algún familiar. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué tipo de conductas, qué tipos de pensamiento tuvieron? Existiendo la pandemia, nos vimos obligados a cambiar nuestro estilo de vida. Nos vimos obligados a encerrarnos con nuestras familias. Nos vimos obligados a dejar de trabajar, a dejar de producir. ¿Y qué pasaba nuevamente? ¿Qué pasaba con nosotros mientras nos manteníamos aislados? Mucha población comenzó a consumir sustancias a mayor grado, generar dependencia a las adicciones. Algunas otras personas se aislaron totalmente, pero no solo un aislamiento físico, sino también un aislamiento mental. Dejaron de comunicarse con los seres queridos, dejaron de permanecer o de estar para ellos mismos, ¿no? Cayeron en una depresión. Uno de los primeros casos de COVID que me avisaron fue un paciente que estaba con un poquito de dificultad respiratoria. Al arribar, pues en ese instante conteníamos lo que era un ultrasonido prácticamente, teníamos oxímetros de grado médico y otras cosas, pero pues realmente no se estaba preparado para el gran impacto que iba a tener este tipo de bichito en esta parte. Entonces, pues a la hora de valorar al paciente, pues nos encontramos con una neumonía muy severa, encontramos unos infiltrados pulmonares bilaterales, un nivel de oxígeno muy crítico que realmente estaba a punto de caer en paro el paciente, por lo cual fue que informamos a los pacientes la condición crítica que tenía el paciente y pues afortunadamente aceptaron traslado al hospital. Una vez ingresando aquí al hospital, pues el paciente empezó a mejorar a la hora que se le empezó a administrar oxigenoterapia, aumentó mucho su nivel de oxígeno, pero pues desafortunadamente conforme iba avanzando el tiempo de evolución de SARS-CoV-2, entonces pues realmente el paciente decayó mucho. Fue dado que incluso no había ni ventilador en los hospitales, me hablaron los mismos familiares para solicitar un ventilador como tal, pero pues desafortunadamente no contábamos con el equipo de soporte ventilatorio. Entonces pues desafortunadamente en esa parte el paciente llegó a fallecer. Y ahí fue donde empezamos nosotros a tener equipo, a ir adquiriendo equipo. Empezamos a adquirir lo que fue laboratorios portátiles, otro equipo de ultrasonido, lo que fue electrocardiograma, desfibriladores, ya que había pacientes que hacían arritmias, había un sinfín de complicaciones con los pacientes que se atendían en domicilio o que se llegaban a prestarle una atención primaria como tal en esta parte. Entonces ahí fue donde se adquirió todo el equipo para darle soporte al paciente lo mejor que se pudiera para tratar de mejorar mucho la supervivencia, pero pues realmente vimos que este bicho nuevo como tal SARS-CoV-2 era muy agresivo en esta parte. No había medicamento que le detuviera, se intentaban varios medicamentos uno tras otro,
pero pues desafortunadamente no vimos mucha evolución. Todo el personal prehospitalario estuvo leyendo lo que era artículos nuevos, publicados en revistas de cuidados críticos, por lo cual se inició con dexametasona. En cuanto salió el primer RECOIL, empezamos a ver una mejoría. Afortunadamente los pacientes de COVID moderado sí había mucha mejoría, pero lo que eran los pacientes críticos prácticamente con COVID severo, era muy dado el fallecimiento de ese tipo de pacientes. Pues de principio fue una conmoción muy grande. Yo venía de cambio de otra unidad hospitalaria, me habían capacitado en mi unidad, era un protocolo un tanto diferente y de repente llego aquí a Motocimpla y la primer guardia, yo recuerdo pues que no tenía noción alguna de la infraestructura, del acceso, ni nada del área COVID, yo no la conocía. Entonces estaba conmigo mi amiga de infancia que también labora aquí y ella me ayudó, me acompañó hasta el área y me fue guiando haciendo un pequeño tutorial de paso a paso lo que tenía que hacer. Recuerdo que me tardé fácil como 45 minutos y estaba a chorro de sudor, tenía mucho miedo, mucha ansiedad. Veíamos en las noticias lo devastadora que era esta enfermedad y pues cómo terminaba con la vida de muchas personas. Entonces me tocaba enfrentarla ya de frente a frente. El salir era realmente una de las cosas más terribles. Cada paso que hacías era milimétrico. Repasábamos y repasábamos afuera los pasos, pero estando ahí les juro que tenías un miedo de equivocarte muy grande, porque cualquier mal movimiento hacía llevarte el virus contigo a casa. También era un poco difícil el hecho de que pues estábamos 8 o 12 horas sin consumir alimentos, sin ir al baño, y sobre todo el saber que estás aislado, que no puedes tener interacción con nadie afuera. Estás ahí adentro tú, tu paciente, los pacientes que tengas a tu cargo, insuficientes, se les escapa el aire a cada minuto, no puedes hacer que hablen, no pueden ni siquiera lateralizarse ni moverse en ningún sentido. Entonces ese peso, esa responsabilidad, saber de que ese paciente es completamente dependiente tuyo, pues sí es una carga emocional muy grande sobre tus hombros. La recuperación de un paciente en el hospital, gran parte de esto se lo debemos al personal de enfermería, quienes estuvieron con ellos desde el inicio, desde el ingreso hasta el egreso, quienes acompañaron a los pacientes y formaron parte de ellos, conocieron sus nombres, sus gustos, que estuvieron ahí, que fue un trabajo duro y que nunca dijeron no. Pues cuando entro al área de COVID empiezo a sentir emociones tanto positivas como negativas. Dentro de las emociones negativas pude yo desde ponerme el traje, sentir mucho calor, el no poder visualizar por los gogles que me empañaban la vista, no me permitían ver totalmente mis notas de enfermería, mis notas médicas, porque yo utilizo lentes para leer, entonces se me dificultaba por el mismo empaño de los gogles. Me tuve que apoyar con una lupa para poder yo leer mis notas de enfermería, sentir ese calor inmenso que no me permitía ni siquiera secarme, no podía yo tocarme la cara hasta que terminara mi jornada. Entonces dentro de esas emociones negativas que tuve ahí, el aguantar la necesidad, por ejemplo, de ir al baño, que nosotros no podíamos entrar al baño por el mismo traje que portábamos, y pues al inicio de las jornadas eran jornadas de 12 horas, entonces eso generó que yo tuviera que buscarle alternativas de solución a mi persona para poder desempeñar mi labor. Y entonces tuve que utilizar, así me da pena decirlo, pero tuve que utilizar pañales desechables al principio, porque me era imposible aguantarme 12 horas sin poder ir al baño. Bueno, en mi experiencia con esta pandemia, fue más la pérdida de varios maestros y amigos que tuve al inicio de esta enfermedad. No teníamos un tratamiento en concreto o en sí que nos dijera esto sí sirve, esto no sirve. Conforme pues fue pasando el tiempo hasta ahorita en la actualidad, pues tampoco se ha llegado en sí a un tratamiento, pero al menos se han evitado muchas pérdidas. Otra de las cosas que ves como personal de salud es igual el darle la noticia a veces a los familiares o inclusive a veces a los pacientes de cuando los tenías que intubar y ver la expresión de ellos al
no querer o al sí querer, y cómo es que esa decisión les podía dar una oportunidad de vivir, o incluso quien no la aceptaba, pues fallecer. Conforme fue avanzando la pandemia aquí en nuestra ciudad, pues nos fuimos enfrentando a diferentes casos de COVID positivos, obviamente, pacientes que sí se apegan a su tratamiento y pacientes que realmente no. Vamos a ver esas dos versiones de estos pacientes, en donde el paciente que sí toma sus medicamentos en un horario establecido como el médico lo indica, y el paciente que realmente no toma o no lleva a cabo las indicaciones que nosotros como personal médico damos. Y vienen las dos vertientes, el paciente que se recupera muy rápido de esto y el paciente que cuesta demasiado trabajo poder salir de una enfermedad respiratoria como tal, porque bueno, hoy en día entendemos que hay medicamentos que podemos utilizar en las diferentes fases de esta enfermedad y medicamentos que utilizamos durante una dificultad respiratoria, por llamarlo de alguna manera. Y un aspecto muy fuerte y muy lamentable de esto es que la enfermedad es una enfermedad que no solamente desgasta física y emocionalmente, también es una enfermedad que desgasta económicamente. El manejo de un paciente de COVID es un manejo complejo y es un manejo también que lleva un gran gasto en salud a las familias. A eso le sumamos que hubo pérdida de trabajos, la economía se vino hacia abajo, y a eso gastar los propios pacientes, porque no había un lugar en el hospital, pacientes siendo atendidos en sus domicilios, consiguiendo oxígeno, haciendo filas para llenar sus tanques de oxígeno. Los pacientes a veces íbamos a valorarlos y eran pacientes que no tenían ni siquiera el recurso para comprar los medicamentos. Entonces todo eso en conjunto sí crea pánico, crea caos. A pesar de que somos médicos, a pesar de que somos formados para ver este tipo de situaciones, la vida no te prepara para esto. Y te da hasta cierto grado impotencia, te da frustración de ver cómo la población está sufriendo y no tiene los recursos para salir adelante, y las instituciones no tienen los lugares suficientes para salir adelante. Pues al principio tuve mucho miedo, y a pesar de que nos cuidamos, nos protegimos, pues al salir nos rociábamos, tuvimos el tapete pues ahí en la puerta. Yo le decía a mis hijos que no se acercaran a mí porque sabía que yo los iba a contagiar, pero sin embargo sí se contagiaron ellos. Tuvimos mucho cuidado, pero fue de más que nos cuidamos. Pues yo me sentía muy mal, la verdad, sentía que yo me ahogaba, se me tapaba la respiración, lloraba. Cuando escuché que había muerto un amigo, que fue el primero creo que murió en ese año, pues yo me dio mucho miedo. Mis hijos quisieron traerme al seguro, yo no quise porque sabía que si al traerme al seguro yo decía que tal vez iba a morir o no sé, pero gracias a Dios la pasé con los medicamentos que me dieron. Lo estuve tomando conforme me sentí muy aliviada y pues ahí estamos. Ahorita pues esa enfermedad nos quedó pues yo ahorita me duele mucho los brazos, la cintura, que según eso dicen que nos queda pues. Y le pasó a mi hermanito, pues fue algo feo en ese momento, que él casi perdía la vida por esta enfermedad. Pero en ese momento no sabíamos qué hacer ni a dónde llevarlo. Tuvimos que traerlo con un médico que lo vio y ya nos dijo que lo que necesitaba era oxígeno urgentemente, porque si lo llevábamos a casa, puede ser que esa noche él ya no lo pasaba. Entonces decidimos, fuimos mi esposo y yo quienes estuvimos con él en ese momento. Nos dejaron a cargo a nosotros todo. Fue que lo trajimos aquí al IMSS y gracias a Dios pues sí le pusieron el oxígeno. Pero en el momento que escuchamos que lo iban a internar y si veían que no se recuperaba, tenían que intubarlo, entonces nosotros decidimos más que nada
mi hermanito decidió no quedarse y dijo no. Decidimos llevarlo a casa y el siguiente día que amaneció no sabíamos qué hacer. Pero gracias a unos amigos conocidos que tiene mi hermanito fue que llegamos a dar con otros médicos y ya ellos lo atendieron. Y al siguiente día, después del tratamiento y el concentrador de oxígeno, al siguiente día él ya se pudo mover sin que se ahogara, porque cada vez que él intentaba moverse, ya sentía que la respiración hacía falta. Vimos fallecer a nuestros parientes, a nuestros seres queridos y no pudimos despedirnos. Cuando nos quedamos con el dolor, cuando nos quedamos con el sufrimiento, cuando nos quedamos con la tristeza, cuando nos quedamos con la devastación, cuando no pudimos decirles un te amo, un te quiero, un gracias por estar conmigo, por acompañarme, por enseñarme. Esto es algo que actualmente se está tomando como que bueno, ya murió, hay que seguir, y con la típica frase, échale ganas, tú puedes salir. Y cuando decimos este tipo de frases, estamos anulando todas las emociones que van acompañando un duelo. Por sí sola, una muerte es algo muy complicado. Imagínate cuando no puedes despedirte, cuando no puedes hacer un ritual de despedida. Todo esto nos tocó lidiar en esta situación de pandemia. Es mucho dolor, es mucho estrés, es mucho cambio. Había un sonido muy específico, el sonido de la puerta de cristal que tocaban, que era lo que detallaba el ingreso de un paciente. Entonces sabíamos que cuando alguien tocaba esa puerta, un paciente nos esperaba. Entonces empezaba este dinamismo, que era titánico realmente, porque a veces solo estábamos 1 o 2 personas. Ingresaban pacientes sin poder ponerse en pie siquiera. Entonces era así maratónico el hecho de poder ponerlo sobre una cama, poder darle posición entre 2 personas, y sobre todo el miedo del familiar cuando te entregaba a su paciente, de la esposa cuando te entregaba al esposo, de los hijos cuando te entregaban a su papá, porque no sabían si esa era la última vez que se iban a ver. Entonces nunca me voy a olvidar las miradas de esperanza sobre nosotros, sabiendo o confiando en que íbamos a dar lo mejor para sacar a esos pacientes. Y pues verlos al ingreso, algo que yo muy en claro conmigo es el recuerdo de una paciente. Un día ingreso, ella estaba en área de choque y la encuentro de rodillas. Y le pregunto que qué estaba haciendo. Y me dice así textualmente, estoy orando porque no me quiero morir. Su esposo acababa de fallecer el año pasado. Ella tenía 2 niños, uno de 8 y uno de 12 años. Era el único sustento de su familia, sus hijos solo la tenían a ella solo tenía a sus hijos. Y era su desesperación, se aferró a la vida. Al siguiente día la encuentro intubada y un día después muere. La llevo aquí, recuerdo que cuando falleció oramos todos juntos por ella, tratamos de que se viera estéticamente lo mejor posible, la peinamos, la arreglamos y nos despedimos de ella. Creo que ha sido una de las cosas que más me ha marcado, porque ella tenía ganas de salir. Y me ponía a llorar porque no podía yo todavía creer que una enfermedad que estaba tan lejos, cuando yo decía, es que esa enfermedad está lejos, no va a venir. Y cuando ya la veo aquí y ver que sale hoy otro cadáver, mañana otro, y al rato 2, 3 en la guardia, o sea, eso marcó mi corazón, me dolió salir y verlos, a la familia, con esa esperanza de que ¿cuánto está saturando? O sea, como que sí, eso era lo más importante para la familia, la saturación de oxígeno en cada paciente, cada persona allá adentro. Yo pienso que sobre todo esta pandemia despertó lo que es el amor, porque la familia se podía dar cuenta que había amor, que los quería, y que, vuelvo a repetir, habían palabras que tal vez nunca se habían dicho, y con esta pandemia tuvieron la oportunidad de decirse el te amo, el te quiero, échale ganas, te estamos esperando. Esa parte que todavía me cuesta superarla. La empiezo a recordar los pacientes, y empiezo a sentir esa emoción que siento que no la he superado. Recuerdo cuando yo llegaba al área de urgencias, y en la puerta ya me estaba esperando los familiares, ya nos habían identificado.
y nos decían, enfermera, ¿le pueden llevar esta cartita a mi papá o a mi mamá? ¿Y se la puede leer? Y yo, claro que sí. O los pacientes que ya estaban con tubo y que nos decían, ¿le puede usted llevar este audio? ¿O le puedo hacer una videollamada? ¿Me permite su número? Y yo, claro que sí. Y con mucho gusto les permitía yo darle mi número. Después del tratamiento y todo lo demás, pues ya gracias a Dios se recuperó y fue bien rápido su recuperación, que fue cosa de admirar. De hecho, fueron momentos tristes que pasamos toda la familia. Al verlo a él así, más que nada por la reacción de algunos vecinos que ya no se acercaban a nosotros porque sentían ese miedo, hasta incluso nos dijeron que habíamos traído la enfermedad a la casa. Y nosotros sentíamos este amor de familia, que no podíamos dejarlo solo, que él batallara con esa enfermedad, porque es horrible. Esta pandemia también nos está enseñando, nos enseña a respetarnos, nos enseña también a ser más consciente de nuestra vida y nuestro paso por esta vida. Nos enseña también a ser un poco más espirituales, a creer en algo superior a nosotros, que nos da la esperanza de que en algún momento todo esto iba a ceder. Actualmente estamos en este proceso de adaptación, que no es un proceso fácil. ¿Por qué? Porque no solamente es decir, bueno, ya pasó, porque nos toca hacer todo lo demás. Nos toca con el miedo, que es característico de esto, nos toca afrontarnos a nuestra vida, nos tocó regresar a nuestro trabajo, con toda esta angustia de si nos íbamos a enfermar. Fueron muchas cosas, muchas experiencias vividas y aprendidas, pero pues creo que eso es lo que nos hace humanos, porque gracias a eso también aprendimos muchos valores, entre estos lo que es la solidaridad, la reciprocidad, y creo que la pandemia nos dejó tanto cosas buenas como cosas malas, y pues es evidente que siempre hemos salido de las crisis. Y la salida siempre era como de que dígame por favor cómo está, dígame que está mejor. Entonces, ser portavoz de decirle al familiar, vamos mejorando, de que confiaran, nos hizo no solo formar parte del vínculo del paciente, sino también de esa familia. Todavía tengo repleto de números de familiares de pacientes que llevo conmigo, porque en algún momento pudimos crear ese canal de comunicación que se creía perdido, porque ellos decían, ya entró mi paciente, ya nunca lo voy a volver a ver. Entonces abrir esa ventanita, esa posibilidad de verse y de escucharse, la verdad para mí es algo que fue increíble. Pude ver a los pacientes cómo se estaban recuperando, salir, poderse reencontrar con su familia cuando ya llevaban un buen tiempo dentro del área de COVID, que no se habían podido ver, porque creo que era lo más difícil, es que no pudieron estar al pie de su cama para poder ver la recuperación como iba. Entonces el momento de darles la alta era algo de felicidad. Habían quienes los esperaban aquí afuera hasta con cartulinas, con globos, felices esperando a ese familiar que estaba ya dado de alta. Ha ido ya disminuyendo. Gracias a Dios la pandemia se ha ido controlando gracias a la vacunación, gracias a las medidas que ya conocemos. También ha ido mejorando gracias a que han salido guías internacionales, las guías mexicanas, las actualizaciones, los cuales ya nos dan una orientación de cómo abordar la enfermedad, cómo detectar a un paciente que se puede complicar, a un paciente que no se puede complicar, cómo dar el seguimiento, qué estudios pedir, qué medicamentos indicar dependiendo del cuadro que tenga el paciente. Eso nos da confianza como médicos, como personal de salud, pero también le da una confianza a la familia, al enfermo como tal, que nosotros podemos decirle, ¿sabe qué? Usted tiene un cuadro, que es un cuadro leve y que vamos a vigilar. Eso le otorga tranquilidad tanto al paciente, tanto a la familia y tanto a uno como médico. Y es algo
complicado porque cada vez hay replicaciones diferentes, va mutando este virus y vienen más virus estructuralmente diferentes que se comportan de diferente manera en el cuerpo humano y bueno, nos toca aprender. ¿Cuándo va a ser el fin de esto? No lo sabemos, pero solo nos toca enfrentarlo, poner la cara y seguir ayudando a los que nos necesitan. En esta nueva normalidad podemos darnos cuenta que no estamos solos, podemos darnos cuenta que hemos sido y somos hermanos del mismo dolor. Sabemos que podemos contar con otras personas, sabemos que nuestra familia ha estado ahí, que nuestros amigos están ahí, que también necesitamos cuidar de nuestra salud mental, porque algo muy importante que nos ayudó a sobrellevar esta pandemia es precisamente nuestra salud mental. Acompañar a un paciente en su proceso de recuperación o en el proceso del cuadro infeccioso fue bastante fuerte, desde informarles que tenían que ir al hospital por lo necesario que era el oxígeno y el gasto que esto ocasionaba, hasta poder respetar la decisión de tener que estar o de querer estar en casa sabiendo que podía ser su última voluntad, ¿no? Estar ahí con ellos, acompañarles, administrándoles medicamentos, asesorándoles. Fue un proceso bastante fuerte y desgastador, pero que al final nos llenó mucho el corazón porque pudimos estar con ellos, acompañarlos, entrar a sus casas, conocer ese lado íntimo de la familia, acompañarlos en sus tristezas y en sus alegrías al dar de alta a un paciente. Solo queda invitarlos a que sigamos tomando nuestras medidas de prevención y saber y estar conscientes del riesgo que implica poder no utilizar las mascarillas. Sentimos el apoyo por parte de la comunidad, ya lo comentaba. Tuvimos apoyo de que vinieran y nos dejaran alguna bebida o algo, un café, y también por parte de la farmacia aquí frente al seguro, que cuando salíamos del área de COVID nos pudieran proporcionar un agua hidratante. La pandemia no solo se propagó por el mundo, el COVID no fue lo único que se regó, lo único que se contagió. Se contagió las ganas de ayudar, se contagió el poder estar con la familia, se contagió la empatía, se contagió el compañerismo. A pesar de la sana distancia, nunca estuvimos separados. Motocintla estuvo unido, se implementó mucho más el proceso de mandaditos y aún así con mandaditos se mandó pan, se mandó azúcar. No se perdió esa esencia motocicleca de acompañar a los familiares y amigos en este proceso tan fuerte. Motocintla hoy más que nunca nos ha mostrado que todos somos uno y que contamos y que existe ese compañerismo que solamente se da con nosotros, con los motociclecos, y que se siente bastante gratificante el saber que Motocintla no está solo.